Las efemérides mexicanas son como los alimentos y medicinas. Aún no tienen impuesto, pero sí una fecha de caducidad. Según la Real Academia Española, una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario de él. La verdad es que en una realidad donde los dilemas de las novelas se vuelven una razón de indignación, donde se cree que la luz preventiva significa acelera y no alto, y donde ser honesto es sinónimo de estupidez, las efemérides nacionales se vuelven en un pretexto perfecto para no ir a la escuela o al trabajo, en una razón suficiente para tomar hasta que el hígado no pueda más y en 24 horas para sentirnos orgullosísimos de ser mexicanos. En marzo se celebra y conmemora el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional contra la Discriminación Racial y el Día Mundial del Agua. Y dentro de las efemérides 100% mexicanas está la fundación de la Gran Tenochtitlan, la proclamación del Plan de Ayutla, la firma del Tratado de Paz entre México y Francia, el nacimiento de Benito Juárez y la muerte de Luis Donaldo Colosio. ¿Te suenan estos acontecimientos? ¿Tienes idea de cuándo ocurrieron? ¿Te parece importante que hayan sucedido? ¿O simplemente son irrelevantes para ti? En nuestro país tenemos muchos acontecimientos que celebrar, no solo en marzo, sino a lo largo de todo el año. El problema es que no los conocemos o de repente caducan, los ignoramos, los olvidamos y en nuestra realidad actual han perdido vigencia. El 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo el acto de nacionalización de la industria petrolera y desde entonces conocemos ese día como el Día de la Expropiación Petrolera. Pero ahora que se abrió la industria a la inversión extranjera, ¿debemos seguir conmemorando ese día? Otro caso similar es el 29 de marzo, fecha en el que el Congreso de la Unión aprobó una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección de algunos cargos políticos, pero ahora con la promulgación de la reforma política, los alcaldes y legisladores podrán reelegirse hasta 3 veces. Ok, en un periodo de 3 años es difícil hacer cambios, pero es imposible no pensar que con el aumento de su mandato también crecen las oportunidades de tranza, saqueo y corrupción. Seguro que si lo aprueban es porque ellos no le pierden. Quizá estas efemérides no son tan importantes para la vida de los mexicanos, quizá ni siquiera sabíamos que existían, pero ¿qué pasa con la celebración del aniversario de la Revolución Mexicana? Cuando Lázaro Cárdenas la aprobó en 1936, esta fecha era una celebración nacional acompañada de un desfile deportivo, que ni en 2006, 2007 ni 2013 se llevó a cabo. ¿Por qué seguimos celebrando el 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, cuando este documento ha sufrido más intervenciones que el rostro de Alvester Gordillo? ¿Qué pasará con el Día de la Independencia? Nuestra economía y muchas de las decisiones que se toman en este país dependen en un gran porcentaje de Estados Unidos. ¿En realidad somos una nación libre? ¿México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? En fin, a los ciudadanos no se nos van a acabar las ocasiones para no ir a la escuela o para faltar al trabajo. Siempre habrá un buen pretexto para irnos de fiesta, pero lo que nos intentan quitar es nuestro poder de decisión y la vigencia de nuestras conquistas. Ahora el PRI celebra sus 85 años de vida y su regreso al poder. Se aprueban reformas sin el consenso social, se aprueban alzas a los precios y crece la indiferencia por la opinión popular. ¿Crees que podrán seguir ignorando nuestra voz y descontento que todos los días crece y crece? Yo creo que no, ya no. Se terminó, no puedo más. Lo que nos dicen